Hoy quiero que escuches estas palabras con calma, porque no llegaste aquí por casualidad. Hay momentos en la vida en los que el corazón se acelera, en los que la mente no para de pensar, en los que el alma se llena de preguntas que no tienen respuesta. Tal vez has estado intentando resolver algo que te supera. Tal vez has estado cargando con un peso que no te corresponde. Tal vez has estado luchando con una situación que parece imposible. Este mensaje es para ti, para ese lado de ti que está cansado de intentar, para esa parte de tu alma que necesita escuchar una palabra de paz. Hoy quiero que escuches esto con atención. Dios te dice hoy que mantengas tu calma. No importa lo grande que se vea el problema. No importa lo imposible que parezca la situación. No importa cuántas veces lo has intentado sin éxito. Dios se encarga de las cosas imposibles. Tú solo necesitas mantener la calma. Porque la calma no es debilidad, la calma es fe. La calma no es rendirse, la calma es confiar. La calma no es quedarse quieto por miedo, la calma es soltar el control y dejárselo a Dios. Has pasado por momentos que te han quitado la paz. Has tenido días en los que sentiste que ya no podías más. Has tenido noches en las que la ansiedad no te dejó dormir. Pero aún así sigues buscando, aún así sigues esperando, aún así estás aquí. Y por eso estás aquí, porque Dios vio tu cansancio, vio tu lucha, vio tu corazón, y permitió que este mensaje llegara a ti en el momento exacto. El Salmo 46, versículo 10 dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Estad quietos, mantengan la calma, dejen de pelear, dejen de forzar, dejen de intentar controlarlo todo, y conozcan que yo soy Dios. Ese problema que te tiene sin dormir, Dios ya lo conoce. Esa situación que parece no tener salida, Dios ya tiene la solución. Esa imposibilidad que te tiene angustiado, para Dios no es imposible. Pero antes de continuar, si este mensaje ya está tocando tu corazón, te invito a que escribas en los comentarios esta declaración de fe. Mantengo mi calma y confío en Dios. Hazlo ahora. Es una manera de sellar en tu corazón que estás eligiendo confiar. Y si este mensaje te está bendiciendo, dale me gusta al video, porque eso ayuda a que YouTube lleve este mensaje a más personas que necesitan de esta palabra hoy. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, para seguir recibiendo palabra que trae paz y fortalece tu fe. Querido hermano en Cristo, hay algo que debes recordar. Dios no te pidió que cargaras con lo imposible. Dios no te pidió que resolvieras lo que te supera. Dios no te pidió que te desgastaras tratando de entenderlo todo. Dios te pidió que confiaras. Porque cuando tú sueltas, Dios actúa. Cuando tú te detienes, Dios avanza. Cuando tú callas el ruido del miedo, puedes escuchar su dirección. La palabra dice en Isaías 26, versículo 3, «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Completa paz, no una paz a medias, no una paz temporal, completa paz. Pero esa paz solo viene cuando tu pensamiento persevera en Dios. Cuando dejas de pensar en el problema y empiezas a pensar en quién es Dios. Cuando dejas de mirar lo imposible y empiezas a mirar al Dios de lo imposible. Este es un momento clave para tu vida. No te desesperes, no tomes decisiones desde el miedo. No hables desde la angustia. Respira, aquieta tu mente, recuerda quién es Dios. Dios es bueno, incluso cuando no entiendes el proceso. Dios es fiel, incluso cuando la espera duele. Dios cumple sus promesas, incluso cuando todo parece ir en contra. Tu calma es una señal de fe, tu tranquilidad es una declaración espiritual, tu confianza mueve cosas que no puedes ver. Mientras tú descansas en Dios, Él trabaja en silencio. Mientras tú duermes, Él prepara el camino. Mientras tú confías, Él ordena lo que parecía imposible de ordenar. Respira profundo, abre tu corazón y prepárate para recibir lo que Dios quiere hablarte. Hay algo que necesitas recordar hoy con más fuerza que nunca. No estás viviendo este momento para destruirte, lo estás viviendo para que Dios muestre su poder. Aunque tu mente te diga que es imposible, aunque tus emociones te hagan sentir que no hay salida, Dios sigue teniendo el control absoluto. Lo que parece imposible para ti
es el escenario perfecto para Dios. Lo que parece un callejón sin salida es una oportunidad para que Dios abra un camino nuevo. Lo que parece demasiado grande para tus fuerzas es exactamente donde el poder de Dios se manifiesta. Déjame mostrarte ejemplos de personas en la Biblia que enfrentaron lo imposible, pero que aprendieron a mantener la calma y confiar en Dios. Génesis 22. Dios le pidió a Abraham algo que no tenía sentido, que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que esperó por años, el hijo a través del cual vendría la bendición. Abraham tenía todas las razones para desesperarse, todas las razones para cuestionar, todas las razones para perder la calma. Pero versículo 3 dice, «Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo. Se levantó muy de mañana, no dudó, no se desesperó, no intentó razonar con Dios. Obedeció, mantuvo la calma, confió. Y cuando llegaron al monte, versículo 5 dice algo poderoso. Entonces dijo Abraham a sus siervos, «Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros». Volveremos, plural, los dos. Abraham sabía que, aunque la situación parecía imposible, Dios tenía un plan. No entendía cómo, pero confiaba en quién. Y cuando Abraham estaba a punto de obedecer hasta el final, versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, «Abraham, Abraham». Y él respondió, «Heme aquí». El versículo 12 dice, «Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Dios proveyó un carnero. Dios intervino en el momento exacto. Dios se encargó de lo imposible, porque Abraham mantuvo la calma y confió. En Hebreos 11, versículo 17 al 19, nos da más detalles. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, «En Isaac te será llamada descendencia», pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham pensó que Dios era poderoso para resucitarlo. Esa es fe que mantiene la calma. Esa es confianza que no se desespera. Porque Abraham sabía algo que tú necesitas recordar hoy. Dios no te lleva hasta un lugar para abandonarte ahí. Dios no te da una promesa para quitártela después. Dios no permite una prueba que no puedas soportar con su ayuda. Abraham había esperado 25 años por Isaac, 25 años de espera, de promesas, de fe. Y cuando finalmente tuvo a su hijo, Dios le pide que lo entregue. Humanamente no tenía sentido. Lógicamente era imposible. Emocionalmente era devastador. Pero Abraham mantuvo la calma porque conocía a Dios. Y cuando conoces a Dios puedes confiar, aunque no entiendas. Cuando conoces su carácter puedes descansar, aunque la situación sea imposible. Cuando sabes quién es Él, puedes mantener la paz, aunque todo parezca caer. Y Dios no solo proveyó el carnero, Dios le confirmó la promesa otra vez. Versículo 16 y 17, y dijo, «Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar». Lo que parecía una pérdida, se convirtió en una bendición multiplicada. Lo que parecía el final, se convirtió en un nuevo comienzo. Lo que parecía imposible, Dios lo convirtió en testimonio. Moisés y el Mar Rojo. Ya hemos hablado de esta historia, pero hay algo más que necesitas ver. Éxodo 14, versículo 13. Moisés le dice al pueblo algo que define lo que significa mantener la calma. «No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros». Estad firmes, mantengan la calma, no corran, no huyan, no se desesperen. Ved la salvación que Jehová hará. Moisés no dijo vamos a hacer algo, dijo vamos a ver lo que Dios hará. Porque hay situaciones donde tu trabajo no es hacer, tu trabajo es confiar y observar. Y cuando Israel mantuvo la calma, Dios abrió el mar, Dios hizo lo imposible.
María, la madre de Jesús, en las bodas de Caná, Juan 2. Se acabó el vino en una boda. María sabía que Jesús podía hacer algo, pero Jesús le dijo algo que parecía una negación. Versículo 4. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido mi hora. María tenía dos opciones: desesperarse o mantener la calma. Versículo 5 muestra lo que ella hizo. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. María mantuvo la calma, no presionó, no se desesperó, simplemente confió. Y aunque Jesús dijo que no era su hora, hizo el milagro de todas formas. Convirtió el agua en vino, hizo lo imposible, porque María mantuvo la calma y confió. Daniel en el foso de los leones. Daniel 6. Daniel era un hombre de oración. 3 veces al día oraba a Dios. Todo el mundo lo sabía, y sus enemigos usaron eso en su contra. Convencieron al rey de hacer un decreto. Durante 30 días, nadie podía orar a ningún dios excepto al rey, y quien lo hiciera sería echado al foso de los leones. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. Daniel no se desesperó, no entró en pánico, no cambió su rutina. Mantuvo la calma, siguió orando, siguió confiando en Dios. Sabía que podía morir, sabía cuál era el castigo, sabía que sus enemigos lo estaban vigilando. Pero aún así mantuvo la calma, porque su confianza no estaba en escapar del problema. Su confianza estaba en el Dios que controla todas las cosas. Y efectivamente, lo echaron al foso de los leones. El rey, que amaba a Daniel, estaba angustiado. Versículo 16. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El rey no podía dormir esa noche, pero Daniel durmió tranquilo en el foso con los leones. ¿Cómo pudo dormir? Porque mantuvo la calma, porque confió en Dios. Versículo 20 y 21. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Dios cerró la boca de los leones. Dios se encargó de lo imposible, porque Daniel mantuvo la calma y confió. Pedro en la cárcel. Hechos 12. Pedro estaba en la cárcel. Herodes lo había arrestado con intención de matarlo. Versículo 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. 16 soldados custodiándolo, cadenas en sus manos, guardias en la puerta. Humanamente no había escape. Pero versículo 5 dice algo poderoso. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia oraba, ¿y Pedro qué hacía? Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pedro estaba durmiendo. La noche antes de su juicio, la noche antes de posiblemente morir, Pedro dormía tranquilo. ¿Cómo pudo dormir? Porque mantuvo la calma, porque confiaba en Dios. Versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Dios envió un ángel, las cadenas cayeron, Pedro fue liberado milagrosamente. Dios se encargó de lo imposible, porque Pedro mantuvo la calma y confió. ¿Ves el patrón? Abraham frente a lo imposible de sacrificar a su hijo. Moisés frente a lo imposible de cruzar el mar. María frente a lo imposible de la necesidad. En todos los casos, había una situación imposible.
En todos los casos, había razones para desesperarse. En todos los casos, parecía que no había solución. Pero en todos los casos, mantuvieron la calma y confiaron en Dios, y Dios se encargó. Lo mismo va a pasar contigo. Ese problema que ahora te quita la calma, Dios ya tiene la solución. Esa situación que parece imposible, para Dios no lo es. Esa circunstancia que te tiene angustiado, Dios ya está obrando en ella. Nada, absolutamente nada, es imposible para Dios. Ahora quiero hablarte sobre algo que roba la calma más que cualquier otra cosa. El intento de controlar lo que no puedes controlar. Hay cosas en la vida que no dependen de ti. Diagnósticos médicos, decisiones de otras personas, circunstancias externas, el tiempo de Dios. Y cuando intentas controlar lo que no puedes controlar, pierdes la paz, te desgastas, te angustias, te frustras. Es como intentar detener el viento con tus manos. Es como intentar cambiar el curso de un río con tus fuerzas. Es como intentar mover una montaña empujándola. No solo es imposible, es agotador. Y Dios nunca te pidió que hicieras lo imposible. Dios te pidió que confiaras mientras Él hace lo imposible. Hay una diferencia enorme entre hacer tu parte y querer controlarlo todo. Hacer tu parte es orar, confiar, obedecer. Controlar es angustiarte, forzar, desesperarte. Hacer tu parte trae paz, controlar trae ansiedad. Hacer tu parte te deja descansar en Dios. Controlar te agota porque dependes solo de ti. Proverbios 3, 5 y 6 dicen: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová, no te apoyes en tu propia prudencia. Tu prudencia tiene límites, tu entendimiento es parcial, tu control es ilusorio, pero Dios no tiene límites, Dios lo ve todo, Dios controla todas las cosas. Cuando sueltas el control y se lo entregas a Dios, algo cambia. No es que el problema desaparezca de inmediato, es que tu corazón encuentra paz en medio del problema, porque ya no estás cargando solo con el peso, porque ya no dependes solo de tus fuerzas, porque ya no intentas resolver lo que no puedes resolver. Has soltado, has confiado, has descansado, y en ese lugar de descanso Dios obra. Jesús les dijo a sus discípulos algo poderoso en Mateo 6, 25 al 27. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La respuesta es nadie. Por mucho que te preocupes, no cambiarás lo que solo Dios puede cambiar. Por mucho que te angusties, no resolverás lo que solo Dios puede resolver. Por mucho que intentes controlar, no ordenarás lo que solo Dios puede ordenar. Entonces, ¿para qué perder la calma? ¿Para qué desgastarte? ¿Para qué vivir angustiado? Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busca a Dios primero, confía en Él, descansa en su cuidado. Y todas esas cosas que te preocupan, Dios las añadirá, Dios se encargará, Dios proveerá. Tal vez has estado intentando controlar la salud de un ser querido. Tal vez has estado intentando controlar el futuro. Tal vez has estado intentando controlar una situación financiera. Hoy Dios te dice, suelta. No significa que no te importe, significa que confías en que Dios tiene el control. No significa que no hagas tu parte, significa que no cargas con lo que no te corresponde. No significa que te rindas, significa que descansas en el poder de Dios. Hay sanidad en soltar, hay libertad en confiar, hay paz en descansar. Filipenses 4, 6 y 7 dicen, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, por nada, no por algunas cosas, por nada. No te angusties, no te desesperes, no pierdas la calma. En lugar de eso, lleva tus peticiones a Dios, con oración, con ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón. Esa paz no tiene lógica, no debería estar ahí en medio del problema, pero está. Porque es la paz de Dios. Y esa paz es la señal de que Dios tiene el control. Déjame darte ejemplos prácticos de cómo aplicar esto. Si estás enfrentando un problema de salud, has hecho lo que los médicos te dijeron, has buscado la mejor atención médica, has orado, ahora suelta la necesidad de controlar el resultado. Confía en que Dios tiene el control de tu cuerpo. Descansa en que Él es el médico de médicos. Mantén la calma, Dios se encarga. Si estás enfrentando un problema económico, has trabajado, has administrado bien lo que tienes, has sido fiel con tus finanzas, has orado. Ahora suelta la ansiedad del futuro, confía en que Dios es tu proveedor, descansa en que Él suple toda necesidad. Mantén la calma, Dios se encarga. Si estás enfrentando un problema en una relación, has intentado comunicarte, has pedido perdón donde fue necesario, has puesto límites saludables, has orado. Ahora suelta la necesidad de cambiar a la otra persona. Confía en que Dios puede tocar corazones que tú no puedes. Descansa en que Él restaura lo que parece roto. Mantén la calma, Dios se encarga. Si estás esperando una respuesta de Dios, has orado con fe, has esperado con paciencia, has confiado en su tiempo. Ahora suelta la necesidad de entender el porqué de la espera. Confía en que Dios sabe el momento perfecto. Descansa en que su tiempo es mejor que el tuyo. Mantén la calma, Dios se encarga. En cada una de estas situaciones, hacer tu parte es diferente a intentar controlar. Hacer tu parte te deja en paz, intentar controlar te deja angustiado. Hacer tu parte te permite descansar, intentar controlar te mantiene despierto por las noches. Hacer tu parte honra a Dios, intentar controlar muestra falta de confianza. Entonces hoy pregúntate, ¿estoy haciendo mi parte o estoy intentando controlar? ¿Estoy confiando en Dios o estoy confiando en mis fuerzas? ¿Estoy descansando en su poder o estoy desgastándome en el mío? Si te das cuenta de que has estado intentando controlar, no te condenes, solo suelta. Dile a Dios, Señor, ya no puedo con esto, lo suelto, tú te encargas, y descansa. Porque cuando tú sueltas, Dios actúa, cuando tú confías, Dios se mueve, cuando tú descansas, Dios obra. Tal vez has estado intentando resolver algo que no te corresponde resolver. Tal vez has estado cargando con algo que Dios nunca te pidió que cargaras. Tal vez has estado peleando una batalla que Dios quiere pelear por ti. Hoy Dios te dice, suelta, suelta la preocupación, suelta la necesidad de entenderlo todo, suelta el peso de tener que resolverlo tú, Dios se encarga. Ahora quiero darte 3 verdades que te ayudarán a mantener la calma en medio de lo imposible. Primera verdad, la calma no significa que no te importe. Muchas personas piensan que mantener la calma es ser indiferente, que es no sentir, que es resignarse. Pero no es así. La calma es la decisión consciente de confiar en Dios aunque sí te importe. Es elegir la paz aunque el problema te duela. Es descansar en Dios aunque tu corazón esté preocupado. Jesús lloró por Lázaro. Le importaba, le dolía, sentía la pérdida. Pero mantuvo la calma porque sabía que Dios tenía un plan. Tú puedes sentir, puedes preocuparte, puedes llorar, pero aún así puedes mantener la calma en tu espíritu, porque sabes que Dios tiene el control. Segunda verdad, Dios no llega tarde, llega a tiempo. Cuando Jesús recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde estaba. Juan 11, versículo 6. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué? Porque Dios no opera según tu urgencia. Dios opera según su propósito. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba 4 días muerto. Marta le dijo, versículo 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí,
si hubieras llegado a tiempo, si no te hubieras tardado. Pero Jesús no llegó tarde, llegó exactamente en el momento perfecto, porque no vino solo a sanar a un enfermo, vino a resucitar a un muerto, a mostrar un milagro más grande, a revelar su gloria de una manera más poderosa. Si Jesús hubiera llegado cuando Marta quería, habría sanado a un enfermo, pero llegó cuando Dios quería y resucitó a un muerto. Lo que tú ves como retraso, Dios lo ve como preparación. Lo que tú ves como tardanza, Dios lo ve como oportunidad para un milagro más grande. Mantén la calma. Dios no llega tarde, llega a tiempo. Y cuando llega, todo lo que parecía perdido se restaura. Todo lo que parecía muerto resucita. Todo lo que parecía imposible se hace realidad. Tercera verdad. Lo imposible es el escenario perfecto para Dios. Cuando todo está bajo control, no necesitas un milagro. Cuando puedes resolverlo tú mismo, no necesitas intervención divina. Cuando la situación es manejable, no necesitas que Dios se manifieste. Pero cuando llegas al límite de tus fuerzas, cuando ya no hay salida visible, cuando la situación es completamente imposible, ahí es donde Dios muestra quién es Él. Lucas 1, 37. Porque nada hay imposible para Dios. Nada, ni un solo caso, ni una sola situación, ni un solo problema, nada es imposible para Dios. Lo que los médicos dijeron que no se puede, lo que las circunstancias dicen que es imposible, lo que la lógica dice que no tiene solución, para Dios no es imposible. Mateo 19, 26. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Todo, absolutamente todo. Ese problema económico que parece no tener solución, esa relación que parece rota para siempre, ese diagnóstico que parece una sentencia, esa situación que parece un callejón sin salida, para Dios es posible. De hecho, cuando algo es imposible para el hombre, Dios se glorifica más, porque nadie puede decir que fue tu esfuerzo, nadie puede decir que fue tu sabiduría, nadie puede decir que fue tu capacidad, solo se puede decir, fue Dios. Y ese es el testimonio más poderoso, no lo que tú hiciste, sino lo que Dios hizo cuando tú ya no podías hacer nada. Por eso hoy, no veas lo imposible como una amenaza, velo como una oportunidad. Una oportunidad para que Dios muestre su poder, una oportunidad para que tu fe crezca, una oportunidad para que tu testimonio impacte a otros. Porque cuando Dios resuelve lo imposible en tu vida, tu historia se convierte en esperanza para otros que están enfrentando su propia batalla. Tu victoria se convierte en fe para otros que están dudando. Tu testimonio se convierte en fuerza para otros que están cansados. Entonces mantén la calma, confía en Dios, descansa en su poder, porque lo que hoy parece imposible, mañana será el testimonio de cómo Dios obró a tu favor. Y esa historia no solo te bendecirá a ti, bendecirá a todos los que la escuchen. Ahora quiero que hagas algo práctico. Piensa en esa situación imposible que estás enfrentando, esa que te quita el sueño, esa que te roba la paz, esa que parece no tener solución. Y declara en voz alta, esto que parece imposible para mí, es posible para Dios. Esto que parece no tener salida, Dios ya tiene la solución. Esto que me tiene angustiado, Dios lo tiene bajo control. Mantengo mi calma porque confío en Dios. Suelto el control porque Dios tiene el control. Descanso en su poder porque Él se encarga de lo imposible. Hazlo ahora. Decláralo con fe. Decláralo aunque no lo sientas. Decláralo aunque la situación no haya cambiado. Porque cuando declaras verdad, algo cambia en el mundo espiritual. Cuando declaras fe, algo se mueve en los cielos. Cuando declaras confianza, Dios actúa. Ahora quiero hablarte sobre el silencio de Dios. Hay momentos en los que Dios guarda silencio, no porque esté ausente, sino porque está obrando de una manera más profunda de lo que imaginas. El silencio de Dios nunca es vacío, siempre está lleno de propósito. Cuando no escuchas respuestas inmediatas, Dios está alineando circunstancias. Cuando no ves cambios visibles, Dios está trabajando en lo invisible. Cuando sientes que todo está quieto, Dios está preparando movimiento. Primera de Reyes 19 nos muestra cómo habla Dios. Elías estaba en el monte esperando que Dios le hablara. Versículo 11 y 12.
Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios no estaba en el viento. Dios no estaba en el terremoto. Dios no estaba en el fuego. Dios estaba en el silbo apacible y delicado, en la voz suave, en el silencio tranquilo. A veces Dios no hace ruido. A veces Dios habla en el silencio. Y para escuchar esa voz necesitas calma. Necesitas aquietar el ruido externo. Necesitas callar el miedo interno. La calma te permite escuchar lo que Dios está diciendo. La calma te ayuda a discernir su dirección. La calma te conecta con su presencia. Por eso el enemigo quiere robarte la paz. Por eso el miedo quiere quitarte la calma. Por eso la ansiedad quiere dominarte. Porque cuando pierdes la calma dejas de escuchar a Dios. Pero hay algo más que necesitas entender sobre el silencio de Dios. El silencio no significa ausencia. Hay padres que cuando sus hijos están aprendiendo a caminar se quedan en silencio. No porque no les importe, no porque no estén atentos, sino porque quieren que el niño aprenda a confiar, a dar el paso, a caminar por sí mismo. Pero si el niño se cae, el padre está ahí en un segundo. Así es Dios contigo. A veces guarda silencio no porque esté ausente, sino porque te está enseñando a confiar. Te está enseñando a caminar por fe. Te está enseñando que aun cuando no escuches su voz audible, Él está ahí. Pero si te caes, Dios está ahí en un segundo. Si tropiezas, Dios te sostiene. Si fallas, Dios te levanta. El silencio de Dios es pedagógico, no punitivo. Es formativo, no destructivo. Es temporal, no permanente. Salmo 28, 1 dice: A ti clamaré, oh Jehová. Roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. David clamó a Dios en silencio, pero no porque Dios se hubiera olvidado de él, sino porque David necesitaba aprender que la presencia de Dios no depende de escuchar su voz audible. Versículos 6 y 7 del mismo Salmo. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová oyó. Siempre estuvo escuchando, siempre estuvo presente. El silencio no era ausencia, era proceso. Entonces hoy, si sientes que Dios está en silencio, no te desesperes. Mantén la calma, sigue orando, sigue confiando, porque Dios te está escuchando, Dios te está viendo, Dios está obrando aunque tú no lo escuches todavía. Y cuando llegue el momento perfecto, su voz se escuchará con claridad, su intervención será evidente, su respuesta será contundente. Mientras tanto, mantén la calma en el silencio, porque ese silencio está preparando algo que el ruido no podría lograr. Pero hoy decides mantener la calma, decides aquietar tu corazón, decides confiar, aunque no entiendas. Y en ese lugar de calma Dios te hablará, te guiará, te mostrará el camino. Hay un testimonio que quiero compartirte. Conocí a una mujer que enfrentaba una situación imposible. Su esposo había sido diagnosticado con una enfermedad terminal. Los médicos le dieron 6 meses de vida. Los primeros días después del diagnóstico fueron devastadores. Ella me contó que no podía dormir, no podía comer, no podía pensar en otra cosa que no fuera la enfermedad de su esposo. Intentaba controlar todo. Buscaba información en internet día y noche. Llamaba a diferentes médicos buscando segundas, terceras, cuartas opiniones. Investigaba tratamientos experimentales en otros países. Estaba agotada, física, emocional y espiritualmente. Un día vino a verme. Estaba destruida. Me dijo: no sé qué más hacer. Ya hice todo lo que está en mis manos y nada cambia. Los médicos me dicen lo mismo. 6 meses, tal vez menos. Y entre lágrimas me preguntó: ¿dónde está Dios en todo esto? Le dije algo que nunca voy a olvidar porque Dios me lo dio en ese momento. Dios está exactamente donde siempre ha estado, en control, esperando que tú sueltes el control para que Él pueda obrar. Ella me miró confundida. Le expliqué:
Tú has estado tan ocupada intentando resolver esto con tus fuerzas que no le has dado espacio a Dios para obrar. Has estado corriendo de médico en médico, de tratamiento en tratamiento, buscando tú la solución. Pero te olvidaste de algo fundamental. Dios es el médico de médicos, y Él se especializa en lo imposible. Lloramos juntos ese día, y oramos. Le dije, hoy vas a tomar una decisión. Vas a soltar el control, vas a mantener la calma, y vas a confiar en que Dios se encarga. Ella era una mujer de fe, oraba, creía, confiaba en Dios, pero ese día entendió la diferencia entre orar pidiendo un milagro y descansar sabiendo que Dios tiene el control. Un día, semanas después, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Yo sé que Dios puede sanarlo, pero también sé que, aunque no lo sane, Dios sigue siendo bueno, y yo voy a mantener mi calma porque Dios tiene el control. Ya no voy a vivir angustiada intentando controlar lo que no puedo controlar. Voy a confiar. Esa mujer eligió la calma en medio de lo imposible. Eligió confiar, aunque no sabía cuál sería el resultado. Eligió descansar en Dios, aunque la situación era desesperante. Y algo cambió, no de inmediato, pero algo cambió. Dejó de estar angustiada todo el tiempo. Empezó a dormir mejor. Empezó a tener paz en medio de la tormenta. Sus amigos le preguntaban, ¿cómo puedes estar tan tranquila? Y ella respondía, porque ya no estoy cargando sola con esto. Dios se encarga. Pasaron los meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, y su esposo seguía vivo. No solo vivo, empezando a mostrar mejoría. Los médicos estaban sorprendidos. Las pruebas mostraban algo que no podían explicar. El tumor había empezado a reducirse. 6 meses después, cuando se supone que él ya no estaría, estaba mejor que nunca. 1 año después, los médicos dijeron algo que nunca pensaron decir. No entendemos qué pasó, pero el cáncer desapareció. Hoy, 5 años después, su esposo sigue vivo, sano, completo, dando testimonio del poder de Dios. Cuando le pregunté qué fue lo que marcó la diferencia, ella me dijo algo que quiero que grabes en tu corazón. Yo mantuve la calma, dejé de intentar controlarlo todo, solté el peso, confié en Dios, y Dios se encargó de lo imposible. Su esposo no fue sanado porque ella dejó de preocuparse, fue sanado porque Dios es Dios, pero ella pudo mantener la paz en medio del proceso porque eligió confiar. Y esa paz, esa calma, es lo que la sostuvo durante el proceso. Hoy tú estás enfrentando tu propia batalla, tu propia situación imposible, tu propio diagnóstico, tu propio problema, tu propia crisis. Y Dios te dice lo mismo que le dijo a ella: mantén tu calma, suelta el control, confía en mí, yo me encargo de lo imposible. No sé qué situación imposible estás enfrentando hoy. No sé qué diagnóstico recibiste. No sé qué problema te tiene sin dormir. Pero sé esto: Dios se encarga de lo imposible. Tu trabajo no es resolverlo. Tu trabajo es mantener la calma y confiar. Antes de que oremos, quiero que entiendas algo más. Mantener la calma no significa que todo será fácil. No significa que el proceso no dolerá. No significa que la espera será corta. Mantener la calma significa que, en medio del proceso, en medio del dolor, en medio de la espera, tú decides confiar en Dios. Porque la fe verdadera no se demuestra cuando todo va bien. Se demuestra cuando decides confiar aún sin ver. Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. No necesitas ver para creer, crees y por eso verás. Mantén tu calma, confía en Dios, descansa en su poder, porque lo que hoy parece imposible, mañana será el testimonio de cómo Dios obró a tu favor. Y ahora vamos a orar juntos. Pon tu mano en tu corazón, cierra tus ojos si puedes, y repite esta oración conmigo. Padre Celestial, hoy me presento ante ti con un corazón que necesita calma. Hoy vengo a ti con un alma que está cansada de luchar. Hoy me acerco a ti porque tú eres mi paz y mi refugio. Señor, reconozco que he estado intentando resolver cosas que no me corresponden. He estado cargando pesos que no me pediste que cargara. He estado peleando batallas que tú quieres pelear por mí. Hoy decido soltar.
Suelto la necesidad de controlar. Suelto la ansiedad que me ha robado el sueño. Suelto el miedo que me ha quitado la paz. Todo lo pongo en tus manos. Señor, hay situaciones en mi vida que parecen imposibles, situaciones que no tienen solución visible, situaciones que me superan, pero hoy recuerdo que para ti nada es imposible, que lo que para mí no tiene salida para ti es una oportunidad de mostrar tu poder. Declaro que tú te encargas de lo imposible. Declaro que tú tienes el control. Declaro que tú eres bueno incluso cuando no entiendo el proceso. Hoy elijo mantener mi calma, no porque el problema no sea real, no porque el dolor no exista, sino porque confío en ti. Confío en que tú sabes lo que haces. Confío en que tú nunca llegas tarde. Confío en que tú siempre cumples tus promesas. Señor, ayúdame a mantener la calma cuando todo a mi alrededor sea caos. Ayúdame a confiar cuando no entienda. Ayúdame a descansar cuando quiera correr. Que tu paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón y mis pensamientos. Que tu presencia me sostenga en los momentos difíciles. Que tu amor me recuerde que nunca estoy solo. Perdóname por las veces que me he desesperado. Perdóname por las veces que intenté tomar el control. Perdóname por las veces que dudé de tu bondad. Hoy renuevo mi confianza en ti. Entrego esta situación que me preocupa. Entrego este problema que parece imposible. Entrego este peso que he estado cargando. Tú te encargas, tú lo resuelves, tú lo ordenas. Amado Espíritu Santo, llena mi corazón de paz, calma mi mente acelerada, aquieta mis pensamientos ansiosos. Que cuando quiera desesperarme, tú me recuerdes esta oración. Que cuando quiera perder la calma, tú me traigas a este momento. Que cuando quiera rendirme, tú me fortalezcas. Señor, declaro que mantengo mi calma porque confío en ti. Declaro que suelto el control porque sé que tú lo tienes. Declaro que descanso en tu poder porque sé que tú te encargas. Gracias por escuchar mi oración. Gracias por estar conmigo en este proceso. Gracias por no soltarme nunca. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre que calma la tormenta, en el nombre que hace lo imposible. Amén y amén. Hoy sellamos este mensaje con fe. Mantén tu calma. Dios se encarga de lo imposible. No importa cuánto tiempo hayas estado luchando. No importa cuántas veces hayas intentado sin éxito. No importa cuán grande parezca el problema. Dios sigue en control. Nada se le salió de las manos. Nada tomó un rumbo equivocado. Nada escapó a su cuidado. Si hoy sigues en pie, es porque Dios te sostuvo. Si hoy sigues creyendo, es porque Dios te fortaleció. Si hoy sigues confiando, es porque Dios sigue siendo fiel. La calma que hoy decides tener es la señal de que confías más en Dios que en tus propias fuerzas, y esa confianza no será defraudada. Dios hará lo que prometió. Dios abrirá lo que hoy está cerrado. Dios resolverá lo que hoy parece imposible. A su tiempo, a su manera, con su poder. Y quiero que guardes en tu corazón estas verdades finales. Primera, la calma no es pasividad, es confianza activa. Cuando mantienes la calma, no estás dejando de hacer lo que te corresponde. Estás dejando de hacer lo que no te corresponde. Estás dejando de intentar controlar a Dios. Estás dejando de forzar las cosas en tu tiempo. Estás dejando de angustiarte por lo que solo Dios puede resolver. Pero estás activo en la fe, activo en la oración, activo en la obediencia. La calma no es cruzarte de brazos y esperar que todo caiga del cielo. La calma es hacer tu parte con paz, sabiendo que Dios hará su parte con poder. Segunda, tu calma es un testimonio. Las personas a tu alrededor están viendo cómo respondes ante lo imposible. Están viendo si entras en pánico o mantienes la calma. Están viendo si te desesperas o confías. Y tu calma en medio de la tormenta es uno de los testimonios más poderosos que puedes dar. Porque cuando otros ven que tú tienes paz en medio del caos, quieren saber de dónde viene esa paz. Cuando otros ven que tú confías en medio de lo imposible, quieren saber en quién confías. Cuando otros ven que tú descansas en medio de la crisis, quieren conocer al Dios que te da ese descanso. Tu calma no es solo para ti, es para todos los que están viendo tu proceso. Tercera, Dios está escribiendo una historia más grande de lo que puedes ver. Lo que hoy estás viviendo no es el capítulo final,
es solo una página en una historia mucho más grande que Dios está escribiendo. Y cuando veas la historia completa, entenderás por qué fue necesario este capítulo. Entenderás por qué Dios permitió esta prueba. Entenderás por qué tuviste que pasar por este valle. Porque lo que Dios está construyendo en ti a través de esto es más valioso que el problema que estás enfrentando. Está construyendo carácter, está construyendo fe, está construyendo un testimonio que impactará a generaciones. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, incluso esto que estás viviendo ahora, incluso esto que parece imposible, incluso esto que te ha robado la paz. Todo ayuda a bien, no porque sea bueno en sí mismo, sino porque Dios lo está usando para un propósito mayor. Y ese propósito se revelará, ese bien se manifestará, esa historia se completará. Mientras tanto, mantén tu calma, confía en el autor de tu historia, descansa en el Dios que sabe cómo termina todo. Cuarta, hoy es un nuevo comienzo. No importa cuánto tiempo hayas estado angustiado, no importa cuántos días hayas perdido la paz, no importa cuántas noches hayas pasado sin dormir, hoy decides que todo eso termina. Hoy decides soltar el control, hoy decides mantener la calma, hoy decides confiar en Dios. Y ese es el día que todo cambia, no porque el problema desaparezca de inmediato, sino porque tú cambias por dentro. Y cuando tú cambias por dentro, tu perspectiva cambia. Cuando tu perspectiva cambia, tu manera de enfrentar el problema cambia. Cuando tu manera de enfrentar el problema cambia, el resultado cambia. Porque Dios no solo quiere cambiar tu circunstancia, Dios quiere cambiarte a ti. Y el cambio más grande que puede ocurrir es que aprendas a mantener la calma y confiar en Él. Esa es la victoria real. No solo que el problema se resuelva, sino que tú aprendas a descansar en Dios en medio del problema. Por eso hoy te invito a escribir en los comentarios esta declaración. Mantengo mi calma y confío en Dios. Y si sientes que esta palabra ha tocado tu corazón, compártela con alguien que está perdiendo la paz, alguien que está desesperado, alguien que necesita escuchar que Dios se encarga de lo imposible. Porque tal vez tú no necesitabas este mensaje para ti, tal vez lo necesitabas para alguien más. Tal vez Dios te trajo aquí para que pudieras ser portador de esperanza para alguien que está a punto de rendirse, para alguien que está a punto de perder la calma, para alguien que necesita recordar que Dios tiene el control. Comparte este mensaje, envíaselo a esa persona que Dios puso en tu mente mientras lo veías. Sé instrumento de paz para alguien que está en guerra con sus pensamientos. Y antes de irte, quiero que sepas esto. Dios está orgulloso de ti, orgulloso de que sigas intentando, orgulloso de que sigas creyendo, orgulloso de que sigas buscándolo. Has peleado batallas que nadie más conoce, has llorado lágrimas que nadie más ha visto, has soportado pesos que nadie más ha cargado. Pero sigues aquí, sigues de pie, sigues confiando. Y eso no es poca cosa, eso es valentía, eso es fe, eso es la evidencia de que el Espíritu de Dios vive en ti. Así que hoy descansa, descansa sabiendo que hiciste tu parte, descansa sabiendo que Dios hará la suya, descansa sabiendo que lo imposible para ti es completamente posible para Él. Que el Señor te bendiga y te guarde, que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón, que su presencia te acompañe cada día, que su poder se manifieste en tu situación imposible. Mantén tu calma, Dios se encarga, Dios no falla, Dios es bueno. Y cuando todo pase, cuando mires atrás, entenderás que incluso en la espera Dios nunca dejó de obrar, que incluso en el silencio Dios estuvo preparando algo, que incluso cuando no entendías Dios tenía el control, porque Dios siempre ha tenido el control, Dios siempre lo ha tenido, Dios siempre lo tendrá. Y hoy tú decides confiar en eso, hoy tú decides mantener la calma, hoy tú decides soltar lo que no puedes controlar. Y en ese momento de entrega, Dios se levanta y dice, ahora yo me encargo. Amén.